Hola niños, niñas, ¿cómo están? Ya hace bastante tiempo que no nos veíamos, ¿cierto? Me voy a agrandar un poquitito aquí. Ahora sí. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana junto a su familia, sus seres queridos. Y la semana, bueno, tuvimos una semana otra vez bastante lluviosa. Hoy día lunes, hay un poquitito de sol, de luz. Así que esperemos que nos ilumine para estas semanitas de trabajo que tenemos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar la comprensión de una narración leída, ¿ya? Para eso vamos a ir sacando información explícita de la que está escrita, información implícita, que es la que está un poquitito escondida, pero que usamos la información explícita para sacarla, y integrar esa información para poder tratar de sacar algunas inferencias, algunas conclusiones, y también vamos a describir el ambiente de esta narración y a los personajes. Ya tenemos hartas tareas por desarrollar. Y para eso, lo que vamos a hacer, vamos a usar primero estas preguntas con las cuales vamos a orientar el trabajo. Para eso, primero lo que les voy a explicar es, o lo que primero que les voy a preguntar, ¿te gustaría que cada país fuera de un solo color? Imagínate por un momento que cada país es de un solo color, que no existe nada que no sea de ese color. ¿Te gustaría? Aquí la idea es que tú puedas pensar, sí, me gustaría, o no, no me gustaría. En realidad, lo hablamos cuando hacemos dibujos, ¿cierto? En el colegio, cuando ustedes me dicen, profesor, hay que pintarlo. Les digo, sí, porque la vida está llena de colores. Pero si tú te pones a pensar y te imaginas que ahora fuera de un solo color, ¿te gustaría? Por ejemplo, que Chile, ¿de qué color sería Chile? Yo inmediatamente como me imagino que Chile sería rojo. No sé, pienso eso. Me da la idea de que la bandera chilena, a lo mejor como el color que más predomina, el que más se nota del rojo, sería Chile rojo. Y Argentina, para mí Argentina sería como celeste, ¿cierto? Rojo, celeste. Y Perú también tiene como blanco y rojo, así que ya, podríamos dejar blanco. Bolivia, amarillo. Y así podemos ir pensando. Brasil podría ser de color verde. Eso es lo que pienso yo. O sea, podría ser de a lo mejor lo que ustedes piensan distinto. Y, y si hubiera una guerra entre estos países de distintos colores, ¿qué pensarías tú? ¿Sería algo extraño? ¿Sería algo llamativo? ¿Algo novedoso? ¿Algo peligroso? La guerra, sabemos que lamentablemente a lo largo de la historia de la humanidad ha producido mucho daño, mucho dolor, muchas muertes. Sabemos que no es el camino, no es la forma en la cual podemos solucionar los distintos conflictos, ¿cierto? Pero es algo que lamentablemente ha ocurrido. Estamos pensando en esta guerra de colores, ¿cierto? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en base a esto? Vamos a hablar de cuentos. Y lo primero que tenemos que recordar es que los cuentos son narraciones literarias, ya pertenecen al mundo literario, al mundo de la ficción, que relatan estas historias y se plasman, es decir, que nosotros las dejamos en un relato que puede ser de forma escrita o de forma oral, hablada. ¿De acuerdo? Y los acontecimientos, los hechos, los sucesos que ocurren durante estos relatos se organizan de tal forma en que hay un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿cierto? Donde en el inicio él o los personajes principales enfrentan un conflicto o un problema. Y este problema los lleva a actuar de una manera porque ellos lo que están buscando es una solución a ese conflicto o a ese problema. En el desarrollo se producen nuevos acontecimientos, van ocurriendo nuevos hechos y a veces aparecen nuevos personajes. Y finalmente en el desenlace, que nosotros también lo conocemos con el nombre de final, se alcanza una solución, se soluciona el problema. Ahora, esa solución puede ser positiva y otras veces puede ser negativa para el personaje principal. Eso va a depender de la historia en la cual nosotros estemos leyendo o estemos escuchando, también puede ser. ¿De acuerdo? Ok. Para lo que vamos a hacer, chiquillos,
vamos a utilizar una estrategia al leer. Y esa estrategia se llama recapitular. Es decir, hacer una pausa en la lectura y recordar qué ha ocurrido hasta ese momento. ¿De acuerdo? Aquí se te sugiere, dice, ejercita leyendo el comienzo de un cuento. Yo puedo comenzar a leer, me detengo y decir, a ver, ¿qué pasó? Y hago un repaso, vuelvo a recordar los distintos acontecimientos. ¿Ok? Ya. ¿Para qué vamos a usar esto? Porque hoy día les voy a leer y ustedes van a escuchar el cuento que se llama La Guerra de los Colores. Por eso les hacía las preguntas al principio de si se imaginaban que los países fueran de un solo color. Y ahora préstenme atención, chicos, porque yo les acabo de dejar, bueno, dependiendo en el momento en el que hayan visto el video, pero en el drive del curso les dejo el PowerPoint, en lo cual yo estoy trabajando haciéndoles el video, y aparte les voy a dejar un documento, una guía Word, ¿ya? Esa guía Word indica que tiene dos partes. Se las voy a mostrar aquí para que sepan de lo que estoy hablando, ¿ya? Esta es guía de comprensión de la Guerra de los Colores. Y si se dan cuenta, en esta primera parte habla de parte 1 durante la lectura. Pues bien, estas 8 preguntas, las vamos a responder juntos mientras ustedes están viendo el video conmigo. Por lo tanto, si en este momento no tienes la guía impresa y la puedes imprimir, es momento de imprimirla. En el caso de que no puedas imprimir porque no tienes impresora o porque no hay tinta, lo cual puede ser, lo que te pediría es que pongas un pausa al video y escribe las preguntas en el cuaderno. ¿Ya? Entonces, como tú manejas estos tiempos, tú puedes ahora ponerle pause y anotarlas. Tú decides de acuerdo a lo que tú tengas disponible en tu caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas 8 preguntas las vamos a responder juntos en el desarrollo del video, aplicando la estrategia de recapitular. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner una pausa, nos vamos a detener y luego de esa detención la vamos a responder. ¿Ya? Así que, atento, si quieres, devuelve el video para que puedas a ver qué fue lo que dijo el profe. Ok, te lo explico. Yo te voy a leer el cuento ahora de la Guerra de los Colores y van a haber 8 preguntas, las cuales las vamos a responder juntos. Vamos a tratar de hacerlo un poco interactivo, podríamos decir, como los videos que están saliendo en Educa TV, en el canal de televisión. Y para eso tienes que tener el listado de 8 preguntas. Yo también las voy a tener en el PowerPoint, por supuesto. Para esas 8 preguntas están en la guía que te acabo de dejar y tienes la opción de imprimirlas si es que puedes o anotar las preguntas en tu cuaderno para anotar las respuestas en la medida que yo te dé tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, la camarita amiga me va a decir sí, estamos. Perfecto. Muy bien, ¿te gustó el efecto especial? Maravilloso. Vamos. Entonces, comenzamos. Me voy a hacer más pequeñito para cuando salgan las preguntas. Muy bien. ¿Estamos? Vamos. Azulandia era una isla en que todo era de color azul. Eran azules los hombres, el mar y los sillones. Azulados eran los conejos y azulinos los melones. En antiquísimas leyendas se decía que hombres de otros colores vivían en remotas regiones del planeta. Pero claro, no podía tratarse de seres humanos, sino de monstruos con los cuales ningún hombre podría convivir. Por esa razón, jamás habían osado navegar a más de 30 kilómetros de la costa. Pausa. Primera pregunta. ¿Por qué los habitantes de la isla Azulandia nunca habían navegado más allá de la isla? Ya. En este momento entonces, ponle un pause al video y respóndela. Bien, ya. Voy a suponer que le hiciste pause. Continuamos. Te voy a dar la respuesta ahora. La respuesta es
porque les temían a los seres que, según las leyendas, eran de distintos colores y monstruosos. Esa fue la primera pausa que hicimos. ¿Ya entendiste la idea? Te voy a hacer una pregunta, tú le colocas pause, respondes en tu cuaderno y yo a continuación te doy la respuesta. ¿Seguimos? Seguimos. Pero en Azulandia vivía Añil, un joven de ojos azules. Y todo lo demás, claro, también azul. Muy valiente, cuyo mayor anhelo era viajar mar adentro para comprobar si aquellas leyendas eran ciertas. ¿Y saben? Eran ciertas. Como a unos 80 kilómetros, viajando derecho por el mar, se encontraba Roginia, otra isla habitada por los rojinelos, y en donde todo era rojo. Eran rojos los hombres, los bostezos y los erizos, rosadas las canciones y los computadores rojizos. Pero ellos también conocían leyendas semejantes y también estaban convencidos de que solo los rojos podían ser humanos. Si acaso llegaran a existir seres de otros colores, obviamente serían monstruos horripilantes. Por esa razón, jamás habían osado navegar a más de 30 kilómetros de la costa. No obstante, en Roginia vivía una doncella de labios rojos. Y claro, todo lo demás también rojo, llamada Grana, cuyo ferviente deseo era desentrañar aquellas misteriosas leyendas. Pausa. Pregunta número 2. ¿Qué tenían en común Añil y Grana? Pónganle pause y respondan. Muy bien. ¿Respondiste? Revisemos. Fíjate que estamos recapitulando. Ahora te voy a dar la respuesta. ¿Qué tenían en común Añil y Grana? Entonces tú puedes revisar ahora. Ambos anhelaban navegar más allá de las respectivas islas y comprobar si las antiguas leyendas eran ciertas. Tenemos entonces a estos dos personajes, a Añil y a Grana, que en común, en algo que ellos se parecían, es que tenían este sueño, este deseo de navegar y descubrir si lo que habían escuchado era cierto o no. ¿Vamos bien? Continuamos. Por ello, un día, Grana partió navegando mar adentro en su rojo barco, hasta llegar a 40 kilómetros de la costa, cosa que nunca nadie se había atrevido a hacer. Y vaya casualidad, ese mismo día y a la misma hora, el joven Añil, embarcado en su nave azul, enfiló recto hacia lo desconocido y navegó mucho más allá de los 30 kilómetros. Pero entonces, ¡tierra a la vista! ¡Y no es azul!, gritó asombrado el vigía de Azulandia. ¡Tierra a la vista! ¡Y no es roja!, vociferó extrañado el vigía de Roginia. En efecto, frente a ambos barcos, que aún no se veían uno al otro, una pequeña isla blanca se asomaba apenas sobre el mar. Tanto Grana como Añil se alegraron enormemente de su descubrimiento. Y sin saber que alguien más lo hacía, decidieron desembarcar en la isla y tomar posesión de esa nueva tierra. Pero les estaba reservada otra sorpresa. Había transcurrido solo unos minutos cuando... ¡Oe! ¡Oe!, gritó el vigía rojo, enfocando su catalejo en un puntito en el horizonte, más allá de la isla recién descubierta. ¡Nave a la vista! Y en ese preciso instante... ¡Eo! ¡Eo!, gritó el vigía azul, ajustando sus binoculares para observar mejor una manchita en el mar, más allá de la isla blanca. ¡Barco adelante! Entonces, los rojinelos pudieron ver la nave y a unos especímenes azules que viajaban en ella.
y los azulandeses vieron un barco y a las criaturas rojas que iban en él. Y un solo grito escapó de todas las gargantas. ¡Horror! ¡Nos atacan los monstruos! El pánico se apoderó de ellos. Jamás había ocurrido algo semejante. Pregunta: ¿cómo reaccionaron los navegantes de ambos barcos cuando se divisaron, cuando se vieron en medio del mar? Ponle pause y responde. Muy bien. Recuerda, tus respuestas deben estar en el cuaderno o en la guía. ¿Cómo reaccionaron? Veamos si es que pudiste responder eso. Entraron en pánico, pues creyeron que se encontrarían con los seres monstruosos a los que se referían las leyendas. Sigamos, ya que estamos entendiendo esta historia de una batalla. Me voy a correr para acá. Listo. Hombres de Azulandia, les habló Añil a los suyos. Nos enfrentamos a seres desconocidos, pero no debemos temerles. Los pintaremos de azul para que parezcan humanos. Así es que a bajar toda la pintura azul y las brochas que llevamos a bordo. En ese mismo instante, Grana arengaba a sus hombres de idéntica manera, pidiéndoles, claro, que bajaran la pintura roja. Ya en tierra, ambos grupos se encontraron y entonces, ¡plum, cataplum, cataplum! Los botes de pintura azul salieron disparados hasta las filas de los rojinelos. Y claro, los de pintura roja volaron hacia los azulandeses. Pero en ese momento, ¡Ué! ¡Ué! ¡Eo! ¡Eo! Se oyeron de nuevo los gritos de ambos vigías. Nave a la vista. En efecto, por un costado de la pequeñita isla que apenas se asomaba sobre el mar, una misteriosa nave que no era ni roja ni azul se acercaba. Ah, se los diré. Provenía de Amarilis. Pero antes, ¿qué pretendían hacer Grana y Añil con los monstruos con los que pensaban enfrentarse? Ponle pausa y responde. Ok, veamos. Pretendían cubrirlos con pintura de su color y hacerlos parecidos humanos como ellos. Ah, te diste cuenta que avancé un poquitito más y después volvimos. Ahí estamos recapitulando. Claro, ellos querían hacer. Ah, ¿en qué habíamos quedado? Amarilis. Amarilis. ¿Qué es lo que es Amarilis? Una isla en la que todo era amarillo. Eran amarillos los hombres, las camas y los tenedores. Los hipopótamos eran rubios y ambarinos los olores. Pero ¿saben qué? En Amarilis también se conocían las leyendas de seres de otros colores. Pero claro, si no eran amarillos, no eran humanos. Así de simple. Por eso no les había interesado navegar a más de 30 kilómetros de la costa. Sin embargo, en Amarilis vivía Blondo, un joven de cabellos amarillos, y claro, todo lo demás también amarillo, que siempre había querido viajar más allá de los límites conocidos de su mar, pues ardía en ganas. Pregunta: ¿quiénes aparecieron durante el enfrentamiento de azules y rojos? ¿Qué tenían en común con ellos? Ponle pause y responde. Ok, veamos. Aparecieron navegantes de Amarilis, una tercera isla, y eran amarillos. Y también creían que los seres extranjeros eran monstruos. Bien, vamos bien. Entonces, a ver, recapitulemos. Una isla roja se llamaba Roginia, que tenía una líder que se llamaba Grana. Una isla azul que se llamaba Añil. ¿Quién era Añil? Ah, Añil era el líder y se llamaba Azulandia. Ok, y ahora apareció un tercer grupo de una isla que se llamaba Amarilis, con un líder que se llamaba Blondo.
Ok, y en común que tenían ellos, que pensaban que los seres que no eran de su color eran monstruos. Pero a pesar de eso, estos líderes tenían ganas de saber si estas leyendas eran ciertas o no. Muy bien, y se encontraron en un lugar, un pequeño pedacito de tierra de color blanco. Vamos a continuar acá, voy a devolverme un poquitito por algo. Miren, dice, ah, más allá de los límites conocidos de su mar, esto es lo que decía Blondo, pues ardía en ganas de conocer lo que allí pudiera existir. Y al igual que Grana y Añil, Blondo se sorprendió al descubrir la pequeñita isla blanca que se asomaba apenas sobre el mar. Pero su sorpresa fue mayor cuando su vigía avistó dos navíos que, no eran amarillos y, sus ocupantes tampoco. Está tripulado por monstruos, gritó. Blondo y su gente, horrorizados, bajaron a tierra provistos de brochas y tarros de pintura amarilla a fin de pintar a aquellos extraños seres para que por lo menos parecieran hombres. Y ahí se armó la bataola. A brochazo limpio. Pinceladas iban y venían coloreando caras, cuerpos y ropas. Tarros amarillos, rojos y azules surcaban el cielo. A veces, dos de ellos chocaban y ¡plum! Los colores se mezclaban. ¿Cuál fue el resultado de la batalla entre los tripulantes de los tres barcos? Ponle pausa y responde. Ok. Vamos a ver. Se mezclaron el azul, el rojo y el amarillo, dando origen a una variedad de otros colores. Continuemos. Aparecieron primero los verdes, anaranjados y violetas. Muy pronto los siguieron los castaños y los grises. Luego cientos de otros tonos que ni siquiera tienen nombre. Sucedió que en medio de la batalla, Grana, Añil y Blondo se encontraron justo en el centro de la pequeñita isla que asomaba apenas sobre el mar y se miraron. Y se miraron. Y se miraron. ¿Qué cosas son ustedes?, preguntó Grana bastante desconcertada. Yo no soy una cosa, soy Añil de Azulandia, respondió el azulandés, tan confundido como la muchacha. Y si deseas saber qué soy, te lo diré. Como soy azul, soy un hombre. Yo soy Blondo de Amarilis, y siendo mi color el amarillo, yo sí soy un hombre de verdad, contestó el joven amarillo. Pero tú, ¿qué eres tú?, le preguntó a su vez a la niña. Yo soy de Rojinia y me llamo Grana, y como pueden ver, soy de color rojo. Así es que, si aquí hay alguien humano, esa soy yo. Yo soy el humano aquí, afirmó Añil. El humano soy yo, afirmó Blondo. Pausa. ¿Cuál fue la discusión entre Añil, Grana y Blondo? Respóndela. Revisemos. La discusión giraba en torno a quién era el verdadero humano. ¿Cierto? Estaban discutiendo, porque los de Azulandia, nosotros somos los humanos. Los de Amarilis, no, nosotros somos los humanos. Y los de Rojinia, no, nosotros somos los humanos. Estaban discutiendo eso. Lo voy a poner por acá. Pero entonces, los tres volvieron a mirarse. Y sin poder evitarlo, comenzaron a reírse. Lo divertido fue que también sus tripulantes hicieron lo mismo al mirar no solo a los oponentes, sino que a sus propios compañeros. Pues ahora era imposible diferenciar entre rojinelos, azulandeses y amarilios. Todos estaban cubiertos por una mezcla de pinturas, y no solo ellos, también la isla y los barcos. Pausa. Última pregunta. ¿Qué fue lo que generó risa entre todos los personajes? Ya. Pausa y responde. Esto es como ir a comerciales. Volvemos. Revisamos la respuesta. Y la respuesta era que se rieron, porque ya no había cómo distinguir
entre los que pertenecían a qué isla, porque estaban cubiertos por una mezcla de colores. Ok, vamos con el último párrafo. Parece, dijo Añil, comprendiendo lo sucedido, que no es el color lo que nos hace ser humanos. Entonces, cada uno volvió a su isla con su barco, cargado de pinturas de todos los colores, para demostrarle a sus pueblos aquella simple verdad. Saúl Skolnick, en el año 1999, el autor de este cuento de Encuentros de los Derechos del Niño. Santiago Zigzag. ¿Qué tal? ¿Te gustó este cuento? Mire, y tiene que ver algo con historia, aunque en historia vamos a una actividad diferente, pero habla también de este tema de los derechos del niño, de la infancia. Bien, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo estuvieron tus respuestas? ¿Estuviste cerca? ¿Te sirvió esta idea de recapitular? Pues bien, vamos a hacer un comentario ahora respecto a preguntas para después de leer. Vamos a dejar el texto a un lado y vamos a reflexionar. ¿Por qué hubo una guerra de los colores, chiquillos? Me voy a imaginar ahí que los tengo acá adelante, levanten la mano, nadie quiere participar. Ok. ¿Por qué hubo una guerra de los colores, niños, niñas? Pensemos, a ver. Esta no es necesario que la respondas, quiero que vayas reflexionando. Yo te voy a dar la respuesta ahora para ver si tú estabas cerca. Fíjate que porque le temían a los seres que, según las leyendas, eran de distintos colores y monstruosos. Fíjate que eso fue la razón de la guerra. El temor a lo desconocido. El temor a pensar que si alguien era distinto a mí, era un monstruo, era un enemigo. ¿Con qué valor podríamos relacionar esto? Con la tolerancia podría ser, ¿cierto? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué problema se produce entre los personajes? ¿Si lo tienes? Veamos. El problema que se produce entre los personajes es que temen porque son diferentes por fuera. Por lo tanto, piensan que lo distinto es negativo. El hecho de ser diferentes. Lo hemos conversado en algunos otros momentos. Las luchas raciales en Estados Unidos contra las personas de su piel de color oscura, las personas de Asia que han tenido discriminación por tener sus ojos rasgados, las personas de India por tener una tez de una piel de color, un color dorado, también han sido discriminados en muchos lugares del mundo. Y aquí hay un extracto del cuento. Si acaso llegaban a existir seres de otros colores, obviamente serían monstruos horripilantes. ¿Cómo tratan de solucionarlo? Este problema, que no se toleran por ser diferentes. ¿Y cómo lo tratan de solucionar? Para solucionar el problema, los personajes, arrojan pintura de su propio color a todo aquello que tiene un tono distinto. Pinceladas iban y venían coloreando caras, cuerpos y ropas. Tarros amarillos, rojos y azules surcaban el cielo. Es como que nosotros obliguemos a una persona a ser como nosotros. No respetamos su identidad, no respetamos su cultura, no respetamos su origen. Fíjense, interesante eso porque se enmarcan los derechos humanos y los derechos de la infancia. Por eso es tan importante. 4. ¿Qué es más importante al principio? ¿Las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Al comienzo del cuento se enfatiza la diferencia. En antiquísimas leyendas se decía que hombres de otros colores vivían en remotas regiones del planeta. Pero claro, no podían tratarse de seres humanos, sino de monstruos. Fíjense que al comienzo del cuento, del relato, se hace más énfasis, se dice que es más importante las diferencias. No se trata de buscar lo que es común, sino que se hace énfasis entre los azulandeses y los rojinelos. Son distintos. Se hace énfasis en esa diferencia, en vez de buscar lo que tenemos o lo que tienen en común. Y última pregunta. ¿Cómo se soluciona el problema al final de la historia? Y esto fíjense que se relaciona con lo primero que vimos en las primeras diapositivas, que los cuentos tienen un inicio, un desarrollo, un desenlace, que tienen un conflicto y tienen una solución. ¿Cómo se soluciona este problema al final de la historia? El problema se soluciona cuando todos quedan pintados de muchos colores
y entienden que ser de distintos colores no los hacía tan diferentes. Por ello, deciden llevar a sus islas pinturas de distintos colores. Bien, ya. Espero que este cambio en la actividad te haya servido para poder sentir que estás conectado con la clase. ¿Y qué va a ocurrir ahora, chiquillos? Pues bien, vienen actividades integradas. Lo primero, como necesito evidencia de que trabajaron conmigo en esto, van a responder un formulario de Google con 9 preguntas de alternativa. Así que la van a terminar rapidito. ¿Ya? Son 9 preguntas de alternativa en las que ustedes marcan. Ahí está el link, ¿de acuerdo? Y yo se los voy a dejar publicado también en ClassDojo para que puedan entrar. ¿Ya? Así que, como es rápido, no se van a demorar nada. No tienen nada que escribir para que nadie se enoje porque les pongo una cantidad de palabras. Así que, tranquilos. Solamente preguntas alternativas. Y a partir de este cuento, chiquillos, vamos a hacer un trabajo que les va a servir para arte y tecnología. Esto de integrar las asignaturas. Y para ello, van a elegir una escena del cuento leído y recrearla. Y la van a recrear a través de, ya sea un collage o un diorama. La finalización de ambas actividades es el viernes 17 de julio. Por lo tanto, tienen toda esta semana y toda la semana siguiente. Y ahora, espero que alguno de ustedes esté diciendo, ¡oh, qué entretenido! ¿Hay que hacer un collage o un diorama? ¿Qué son? Muy bien, eso me encantaría que pasara. Vamos a ver acá. Primero, un collage es una técnica que consiste en que ustedes van pegando distintas piezas para crear una creación colectiva, ¿ya? Aquí el collage puede estar integrado por distintos materiales, fotografías, telas, recortes de periódicos, revistas, vidrio, lo que ustedes quieran. Lo más importante es que no salgan de su casa, ni tampoco le pidan a su padre, a su madre, a sus abuelitos, a nadie que salga a comprar. Aprovechen lo que tienen en el hogar. Aquí tienen algunos ejemplos de collage. Por ejemplo, aquí hay un vaso, el cual el vaso se abrió para formar el sol, algodón, las nubes, témpera, lápices de colores, elementos de ese tipo, ¿de acuerdo? Recuerden, elegir una escena del cuento leído de la Guerra de los Colores. Acá, por ejemplo, tienen unos ratoncitos hechos con papel lustre, pinturas, pasta de zapatos. Acá hay tapas, fíjense estas tapitas que vienen a representar a los árboles. La idea de hacer un collage es una creación en una cartulina o en una hoja de blog, en lo que ustedes tengan o puedan. ¿De acuerdo? Y esta otra opción es un diorama. Y el diorama es un poquitito más elaborado y que a lo mejor a alguno puede interesarle este desafío. El diorama responde a un tipo de maqueta en la que el objetivo es representar una escena hecha a escala, con un fin educativo, lúdico, para pasarlo bien, o simplemente decorativo. Por eso les puse el pesebre acá. Porque las familias que celebren Navidad, que pertenezcan a una religión judeo-cristiana, el católico, por ejemplo, cuando celebran Navidad, generalmente colocan un pesebre bajo el árbol de Navidad. Bueno, el pesebre es una especie de diorama, ¿ya? Aunque en ocasiones los dioramas se ubican delante de un fondo pintado, de manera que simula un entorno real. Se pueden complementar con efectos de luz y una serie de cosas. Aquí les dejo un link, que también se los voy a dejar en ClassDojo, en donde se enseña a hacer un diorama, en el caso de que alguien lo quiera hacer. Si no necesita el video porque tiene las habilidades artísticas ya desarrolladas, aquí les muestro uno. Aquí hay un diorama, por ejemplo, de Caperucita Roja. Si se dan cuenta, aquí está Caperucita, le está entregando una flor al lobo, extraño, ¿cierto? A veces los dioramas se hacen en cajas de zapatos, chiquillos. También se puede usar eso. Acá hay un diorama distinto y un cofre del tesoro. Y fíjense lo que apareció aquí. Un barquito que nos podría servir en el caso de que alguien quiera, por ejemplo, cuando los 3 barcos se juntan, pueden utilizar un barco de origami. Lo pueden pintar, si no tienen papel lustre o cartulinas de esos colores, los pintan. Uno amarillo, uno rojo, uno azul. A los personajes los pueden hacer en papelitos blancos, los pintan y los pegan. La idea es que puedan crear, que pueda ser divertido, que puedan jugar con esta actividad de lenguaje y que además les sirve para arte y tecnología. Otros ejemplos de dioramas, fíjense que esto es una creación artística muy bonita porque es muy sencilla, con lápiz, con papel blanco y dibujos, aunque en este caso es súper importante los colores en el cuento porque se llama La Guerra de los Colores. Y fíjense, los 3 cerditos, algo sencillo, aparecen ahí. Si ustedes quieren imprimir algo, háganlo. Si quieren calcar,
Aquí lo que tienen que hacer, chiquillos, es dejar volar su imaginación y su creatividad. ¿Ya? En la búsqueda de actividades que puedan ser también divertidas para ustedes, en el contexto en el que estamos de pandemia, encerrados en nuestras casas, el arte, la música, siempre nos va a ayudar a relajarnos. A crear, chiquillos. Ah, se me había olvidado algo. En el caso de que alguno de ustedes no quiera trabajar en el formulario de Google, que les puede pasar, en la misma guía les agregué las preguntas del formulario en formato de papel. Si alguien lo quiere hacer aquí, ningún problema, me lo envía y hacemos la revisión de la misma forma. ¿Ya? Eso sería por hoy en la clase de lenguaje. Así que espero que la hayan disfrutado, que haya sido entretenida. Siempre voy a buscar cosas que espero que sean divertidas, porque esto lo hago con mucho amor para cada uno de mis estudiantes. ¿Ya? Así que un abrazo, gracias chiquillos por estar, aunque sea virtualmente, conectados. Que estén muy bien, nos vemos.